Mirad a quién tenemos por aquí. ¡Un viajero! Vamos a recibirlo como se merece. ¡Alto ahí, viajero! Entréganos todo lo que tengas de valor. Nada tengo, pues soy un príncipe desterrado, y aunque tuviera, tampoco os lo daría. Haced lo que queráis, no voy a defenderme. Esperad un momento, aquí hay algo raro. Por las sandalias de Hermes, este tío es Hiponos, el que acaban de desterrar de Corinto, el asesino de Velero. No lo toquéis, está maldito. ¡Vámonos de aquí! Mi príncipe, por fin te encuentro. Traigo ropa, armas y provisiones. Filotas, ¿de verdad eres tú? Ni siquiera pude despedirme de Corina, y casi mejor, no hubiera podido soportar su gesto de desprecio. He traído la vergüenza a mi familia. Estás muy equivocado, mi príncipe. La princesa se siente responsable de lo sucedido y no perdona a vuestro padre por vuestro destierro. Me salió al paso, me abrazó y me pidió que te diera su fíbula de oro y te implorara su perdón y que jamás la olvides. Mi prima, mi hermana mayor, ¿cómo podría olvidarla? Yo también te pido perdón, mi príncipe. Esta vez no estuve para retener al monstruo de humo, y de veras que lo siento. No hubiera servido de nada, ni siquiera estábamos cerca del bosque prohibido. El monstruo de humo era infinitamente más poderoso y estaba fuera de control. Te habría arrollado sin contemplaciones. Es como si algo ajeno lo hubiera alterado, y no estoy seguro de que fuéramos nosotros. ¿Qué estás haciendo aquí, Filotas? Estoy roto, estoy maldito, no queda nada de mí. Puedes verme, camino y respiro, pero estoy muerto en vida. Además, sé que tienes una relación con Elora, lo sabe todo el palacio, y la has abandonado para estar conmigo. No la he abandonado, mi príncipe. Ella está donde debe estar, en su puesto, igual que yo. Elara es una persona fiel y leal y está cuidando de la princesa. Haré cuanto esté en mi mano para recompensarte como mereces, amigo mío, a ti y a Elora. Auxiliar a mi príncipe, al nieto de Sísifo, en todo lo que pueda, es suficiente recompensa. ¿Cuánto debo aprender de ti, mi amigo? Tú eres un verdadero héroe, me inspiras. Ya estamos cerca de Tirinto. Todo aquello terminó. Toca comenzar de nuevo, mi señor. Mire, mi señor, ya estamos llegando a nuestro destino. Al fin, la ciudad de Tirinto es realmente impresionante. Nunca vi nada igual. Iré a palacio a presentar vuestro caso. Esperadme por aquí, mi señor. Traigo grandes noticias. Los reyes están al tanto de vuestro caso y van a recibirnos en una audiencia privada, mi señor. Habéis hecho bien en poneros la túnica de gala.
Sé que estáis sufriendo mucho, pero parece que la suerte va a cambiar. Esperemos que así sea, amigo mío. Podéis pasar, los reyes os esperan. Mi rey, mi reina, he venido a vuestras puertas como suplicante, manchado por el miasma. Mi nombre es Hiponos de Corinto, y mi pecado es la muerte de mi hermano, Velero. Busco la purificación que solo vuestra justicia puede otorgar. Así que eres tú, el príncipe desterrado de Corinto. Tu fama te precede, aunque sea una fama teñida de sombra. Sé que mataste a tu hermano, pero mis informes también dicen que fue un accidente. Sin duda eres un hombre excepcional. Tu lanza lo alcanzó a una distancia de más de 200 metros. Una trágica proeza digna de un semidios. Hablas también de un monstruo de humo, y que no era la primera vez que lo viste. Jamás he escuchado cosa semejante. Pero ¿quién soy yo para pretender conocer los misterios que se esconden entre nosotros? Siento tu tragedia, príncipe Hipono. Mis informes dicen que estabas muy unido a tu hermano, cosa rara en estos tiempos. Los caminos que nos deparan los dioses son un misterio. Te miro y no puedo evitar verme a mí mismo hace años desterrado de Argos por mi propio hermano. Incluso la reina Estenebea se ha preocupado por tu caso, dado su carácter maternal y protector. Que un príncipe tan apuesto como tú se vea en esa situación tras una tragedia semejante es doblemente terrible, querido Hiponos. Gracias por vuestra compasión, mi reina. A pesar de todo, tengo buenas noticias para ti. Mañana procederemos al rito de purificación que te hará renacer como hombre nuevo. Es hora de librarte de la miasma y de tu sufrimiento. Podéis retiraros. Que comience el ritual de purificación. Príncipe de Corinto, o quien quiera que seas ahora, has llegado a Tirinto buscando purificación. El rey Preto, en su justicia, te la concede. Esta es la alberca del Leteo, construida por las manos de los propios cíclopes en los albores de este reino. Sus aguas tienen el poder de lavar el miasma y de borrar los recuerdos que te atan al acto que te trajo aquí. Sumérgete en la alberca del Leteo. Olvida el fuego, la sangre, el grito, el humo. Olvida al hermano que perdiste. Olvida la culpa que te consume. Renace libre de tu carga. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Acaso hemos vuelto a casa? Nuestra casa ya no es nuestra casa, ni para ti ni para mí. Debemos estar en algún rincón de tu mente. Lo siento, renacuajo. He faltado a mi promesa. No podré seguir cuidando de ti. ¿Y cuándo podrás perdonarme? No estás entendiendo nada. No hay nada que perdonar. Escucha, no fue culpa tuya. Dejarás de sufrir en cuanto aprendas a perdonarte a ti mismo. Que los dioses me amparen. Estoy condenado a sufrir eternamente.
Este hombre ha sido purificado. Este hombre ha renacido. Dinos, ¿cuál es tu nombre? Soy Belerofonte, del linaje de los Eólidas, hijo de Glauco, nieto de Sísifo, hermano de Belero y de Corina. Soy Belerofonte, el que mató a Belero, porque quiero que todo el mundo recuerde lo que nunca podré olvidar. Soy Belerofonte, y ojalá no lo fuera. He sido purificado, rey de Tirinto, el miasma se ha ido, pero la memoria permanece, y es todo lo que me queda, y mi vida y mi servicio es todo cuanto puedo ofrecer. Sé bienvenido, príncipe Belerofonte del linaje de los Eólidas. No eres un suplicante común. Has decidido cargar con tu culpa cuando podrías simplemente librarte de ella. De veras que admiro tu fortaleza. Sé bienvenido a Tirinto, príncipe Belerofonte. Ciudadanos de Tirinto y nobles de esta corte, con gran alegría y el debido respeto a las leyes de la hospitalidad, nuestro palacio abrirá sus puertas para honrar al noble príncipe Belerofonte. Queremos que el eco de nuestra generosidad resuene más allá de nuestras murallas, en honor a aquellos que viajan a nuestras tierras en busca de refugio y amistad. ¿Me habéis llamado mi rey? ¿Habéis visto la comadreja de mi hija? La escucho por aquí hace rato, pero no la veo. Da igual. Luego cerramos la puerta para que no se escape. Mi querido Lavajetas, nos ha llegado información muy interesante desde Tirinto. Mi yerno Preto ha recibido como suplicante a un joven príncipe del linaje de los Eólidas, nada menos. Un asunto muy triste. Mató a su hermano por accidente durante una cacería. Sí, mi rey, el hijo desterrado del rey Glauco. Los dioses no me han bendecido con hijos varones, pero esta puede ser una buena oportunidad, si se presenta la ocasión. Es un desterrado, mi rey, sin apoyos y apenas dueño de lo que lleva puesto. Por eso mismo es una oportunidad inmejorable. Un desterrado de sangre real de gran linaje al que poder acoger y controlar sin mayores pretensiones que defender nuestros intereses. Sería un gran beneficio para mi casa tanto a corto como a medio y largo plazo. Sus hijos podrían reclamar el trono de Corinto de pleno derecho. Brillante, mi rey. Un joven así podría ser una pieza muy codiciada en el tablero político de toda Grecia. Con nuestra influencia ya establecida en Tirinto, a través de Preto, a quien senté en ese trono, si logramos extenderla a Corinto, Licia podría rivalizar con la propia Micenas y convertirse, a la larga, en capital de un gran imperio, si fuera voluntad de los dioses. Los dioses ayudan a quienes se ayudan a sí mismos. Estemos atentos a la evolución de los acontecimientos. Tenemos como base principal a nuestra querida hija Filónoe. Tiene un carácter incorregible, pero las grandes apuestas políticas requieren grandes sacrificios. Ella seguirá viviendo en este palacio, manejada por mí, pero su unión con este príncipe es la clave. Como desterrado sabrá ser agradecido por la cuenta que le trae. Veremos qué nos deparan los dioses. De momento, estemos preparados para cualquier eventualidad.
Ay, me ha mordido la comadreja. Nobles de Tirinto, a menudo celebramos el nacimiento de un niño, una nueva vida que llega al mundo frágil y necesitada de amparo. Pero hemos sido testigos de un milagro mucho más inusual y poderoso: el renacimiento de un hombre. No celebramos la llegada de una promesa, sino la forja de una certeza. Vemos a un espíritu que ha caminado por las sombras y ha regresado a nosotros como una llama viva, vibrante, con un fuego en los ojos que promete calentar los salones más fríos. Tirinto no solo da la bienvenida a un príncipe, nuestro hogar acoge a una nueva y potente energía. Y comienza el banquete. Tánatos, ¿eres tú? No, no soy Tánatos, soy tu reina. Mi reina, ¿qué sucede? Tranquilo, todo está bien. Te he visto llegar a mi palacio como un niño lloroso y te has convertido en un verdadero hombre ante mis ojos. Tiene que ser cosa del destino. No entiendo nada, mi reina. Y no en un hombre cualquiera, un semidios. Levántate para que pueda verte. He visto cómo me miras, cómo me desnudas con tu mirada. Te miro con respeto y admiración. Sois una reina imponente. El rey Preto y tú me habéis concedido asilo y purificación, y mi lealtad será inquebrantable. Soy tu reina, pero también soy mujer. Una mujer de carne y hueso y sangre bajo la piel. Tócame si no me crees. Mi reina, con todos mis respetos, hemos bebido demasiado vino hoy. Esto es un malentendido. Os admiro y os respeto con todo mi corazón. Yo defendería con mi vida vuestro honor y el de mi rey, y lo sabéis. ¿Honor? ¿Te atreves a hablarme a mí de honor? ¿Un maldito desterrado? ¿El que mató a su hermano? Buenas noches, mi reina. Por lo que a mí respecta, esto nunca ha pasado. Acordarás de esto. Tendría que haber sido más diplomático.
pero al menos se ha aclarado este malentendido. Mi rey, mi esposo, exijo justicia. ¿Qué ocurre, Estenebea? Belerofonte ha intentado hacerme suya sin yo pretenderlo. Belerofonte dices. Imposible. Entró en mis aposentos fingiendo desamparo, Lo purifiqué, lo acogimos como a un hijo. y luego quiso tomarme con su fuerza descomunal, pero le dije que no sería suya, como no fue suyo el trono de Corinto tras la muerte de su hermano. Espera, ahora todas las piezas encajan. Se puso como loco y aproveché para escapar. Belerofonte es el cuchillo que anhela ser la herida. No olvida sus crímenes porque no se arrepiente de nada. No hay más monstruo de humo negro que el que alberga en su corazón. He pecado de ingenuo. Mi rey, por favor, prometedme que no le dejaréis hablar. Lo negará todo para salvarse, o dirá que fue un accidente, como lo de su hermano Velero. Pero no volverá a pasar, mi reina. Haré que Belerofonte, ese traidor impío, reciba su castigo. Es hora de que pague por sus crímenes. ¡Se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Mi señor! ¡Mi señor! ¡Una noticia terrible! ¡La quimera, el monstruo tricéfalo, se ha escapado de las mazmorras! ¡Ha arrasado todo a su paso! No, es demasiado pronto. Maldición. Sin embargo, era inevitable. La quimera es puro caos. No puede ser controlada. Muéstrame por dónde se fue. Hay que movilizar a la flota. Sí. Salgamos a la balconada. ¡Es el fin del mundo! Es el fin del mundo tal como lo conocemos. La suerte está echada. Soy la princesa Lisandra de Sinope. Juro ante el dios de la guerra no desertar, no caer viva ante el enemigo. Ninguna hermana quedará atrás. Acepto el honor y acepto la carga del mando. Que mi nombre sea digno de mi estirpe o que se borre para siempre. Tuyo es el mando. Que tu marcha sea gloriosa. Soy Equidna, madre de todos los monstruos, esposa de Tifón y madre de la quimera.
habéis llamado Rey Preto? Dijiste que podías ofrecernos tu vida y tu servicio. Te tomamos la palabra, príncipe Belerofonte. Serás mi heraldo. Irás al reino de Licia, en Asia Menor, y le entregarás al rey Ióbates, mi suegro, aliado y benefactor, esta tablilla sellada. Es de vital importancia que lo hagas. Saldrás ahora mismo. Llévate a tu escudero. ¡Qué gran honor, mi rey! Nunca podré agradeceros lo bastante todo esto. ¿Puedo despedirme de mi reina? No, la reina está indispuesta y no desea ser molestada. Partirás ahora mismo. Dadle las gracias por todo en mi nombre, mi señor. La reina Estenebea se sentirá totalmente complacida. No te quepa duda. Puedes retirarte. Ya está hecho. Nadie ultraja a mi reina y vive para contarlo. Te dije que lo hicieras tú mismo. Por todos los dioses, dime qué parte no has entendido. Te lo he explicado ya 4 veces, Estenebea. Las leyes sagradas de la hospitalidad me impiden maltratar de ningún modo a un huésped, especialmente si se trata de un suplicante buscando purificación. Atraeríamos la ira de los dioses sobre Tirinto. Eres un cobarde. Tu padre se encargará personalmente. La carta que porta Belerofonte es su propia sentencia de muerte. He detallado sus crímenes. El rey Ióbates se sentirá orgulloso de acabar con ese monstruo. Es un hombre religioso, igual que yo, y tan astuto como el mismísimo Sísifo. Esa carta será mi sentencia de muerte, no la suya. Tu padre tiene razón. Las mujeres de Licia nunca estáis contentas. Todavía estás bajo shock, mi reina Estenebea. Pronto se te pasará y disfrutarás de tu merecida venganza. Hemos llegado al puerto, mi señor. Veamos ahora cuál de estas naves es la nuestra. ¿Es normal que el suelo se mueva así? Ya estoy en guerra con mis tripas. ¡Ánimo, pilotas! Con lo mucho que queda hasta el reino de Licia, pronto cantarás himnos al mar. Sí, con cada arcada, un verso. Si regreso vivo, juro por Zeus que solo viajaré en burro. Y si el burro se niega, le daré la razón. Tierra firme. Nunca pensé que amaría tanto una piedra bajo mis pies. Ya hemos llegado a Janto, antigua patria de los cíclopes constructores. Príncipe Belerofonte,
Bienvenido, Alicia. Los dioses han escuchado mis plegarias. Han enviado una señal. Mi rey, vengo como heraldo del rey Preto de Tirinto a entregaros en mano una carta de gran importancia. ¿Una carta? Ya habrá tiempo para eso. Guárdala. Tu llegada, justo ahora, es un auspicio magnífico para mi política matrimonial y la prosperidad de nuestro reino. Símbolo de que los lazos con Tirinto se fortalecerán como nunca antes. Y quién sabe, quizás en un futuro no muy lejano toque reclamar el trono de Corinto. ¿Política matrimonial? Es una forma de hablar. Ya te acostumbrarás a los usos costumbres de nuestro país. La verdad es que estoy en una posición extraña. Para los griegos, soy un bárbaro. Y para los licios, un griego solo porque pretendo modernizar mi país. Hasta mi propia hija me cuestiona la mayoría de las veces. Aquí las mujeres tienen voz. Como griego quizá te choque un poco al principio. Ya estoy divagando. Perdona a este anciano helenizado. Seguro que has conocido en Tirinto a mi hija Estenebea. La reina Estenebea, una mujer excepcional, mi señor. Espera a conocer a su hermana Filonoe. La alegría de mi casa. Sé que estaba entusiasmada por conocerte, pero por algún motivo que desconozco, todavía no ha hecho acto de presencia. Ya verás qué bien os llevaréis. Venid, os presentaré al resto de la corte. Hermanas, hijas de Ares, hemos cabalgado desde nuestro hogar en Temistira y Sinope hasta esta tierra extraña. ¿Sabéis por qué estamos aquí? Los informes de Licia y Caria son claros. Una criatura del caos que llaman la Quimera usa estas montañas como su guarida. Sus incursiones van dejando un rastro de cenizas y terror. Ya he enviado a nuestras mejores exploradoras para rastrear sus movimientos y encontrar su nido. Mientras esperamos su regreso, prepararemos el terreno. Montad el campamento, afilad las lanzas, tensad los arcos. Somos las Amazonas, somos las hijas de Ares. Nosotras enfrentamos a los monstruos que los hombres temen y solo aceptamos la gloria o una muerte honorable. Mientras el resto de hermanas terminan de levantar el campamento, nuestro grupo tendrá el privilegio de realizar la primera incursión. La Quimera no debe de andar lejos, y si tenemos ocasión, acabaremos con ella. Maldición. Esta geografía tan escarpada va a ser un problema. Dificulta el despliegue con los caballos.
Hermana, por los dioses, solo hay muerte y destrucción. ¿Qué ha pasado? Por favor, no me muevas. Solo quedamos cenizas. Estos pasos estrechos son una trampa mortal. Los caballos son inútiles por aquí. Nos emboscó. Fuego. Humo, no había escapatoria. No sirve de nada correr ni galopar. Por favor, mi princesa. Quítame el dolor. No puedo más. Has servido bien al dios de la guerra. Has luchado con el honor de las hijas de Ares. Descansa, hermana. Volvamos al campamento. Necesitamos replantearnos la estrategia. Recuperaremos los cuerpos que hayan quedado de nuestras hermanas en cuanto sea posible. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Perdón, mi señora. Necesitaba un poco de aire y pensé que estaba solo. Soy el príncipe Belerofonte. Acabo de llegar de Tirinto y actualmente soy huésped del rey Ióbates. Vaya, qué sorpresa. No pareces el típico griego pomposo de los que suelen andar por la corte mirando a los licios por encima del hombro. ¿Y qué piensas de la princesa Filónoe? ¿Era lo que te esperabas? Todavía no nos han presentado. No estaba en la comitiva de recepción. Vaya, estarás decepcionado. Se dice que la princesa tiene un carácter difícil. Desde luego hace falta ser una malcriada para perpetrar semejante desplante de forma tan premeditada. No conozco a la princesa. Tal vez esté muerta de miedo igual que yo, que no entiendo muy bien lo que está pasando. ¿Te gusta mi comadreja? Suele ser muy cariñosa con la gente que sabe que es de fiar. De lo contrario es huraña y te puedes llevar un buen mordisco. ¿Te apetece acariciarla? Es muy suave y blandita. Parece muy cariñosa. Me recuerda a la que tenía Corina. Son animalitos muy divertidos y traviesos. Princesa Filónoe, tu padre te está buscando y está muy cabreado. Lo siento, príncipe Belerofonte, me reclaman. Será mejor que no haga esperar más a mi padre. No nos han presentado todavía, pero no tardarán en hacerlo. Retomaremos esta conversación en el momento oportuno. Hola, Ilara. ¡Qué alegría! ¿Me buscabas? ¿Ese paquete es algún obsequio para mí? Aquí podremos hablar sin ser molestadas. Princesa Corina, sabía que te encontraría en el taller de las tejedoras de palacio. He podido escaparme un rato de la cocina.
te he traído pastelillos dorados, tus favoritos. Muchísimas gracias, Elara. Sabes que me gustan con locura. ¿Has comido? Son todos para ti, así que cómetelos sin miedo. Que te aproveche, princesa. ¡Están deliciosos! ¡Me vuelven loca! ¿Hay nuevas habladurías por palacio o se mantienen las de siempre? ¿Qué se habla de la princesa Corinna? ¿Me siguen llamando Aracne? ¿Medusa? ¿La Atenea iracunda de palacio? Lo de siempre. Dicen que es un escándalo tener trabajando a una princesa de sangre real. Para mí, la vida se teje con 3 hilos. El taller de las tejedoras, recuperar y poner por escrito las historias que nos contaba mi abuelo Sísifo y cuidar y mimar las yeguas de guerra de tío Glauco. Son las actividades que me impiden caer en el pozo de la tristeza. Entiendo que rechaces el matrimonio, pero ni siquiera has elegido una dama de compañía. La mayoría de doncellas de la corte suspiran por ese puesto. Si tuviera que elegir, te elegiría a ti sin dudarlo. Eso es, tú serás mi dama de compañía. Mañana mismo transmitiré mi decisión. No estás hablando en serio. Eso no es ni siquiera posible. ¿Y si tu tío lo toma como un desafío a su autoridad? Mi tío no moverá un dedo mientras yo sea la única capaz de cepillar y mimar a sus queridas y fieras yeguas. Espero que sepas lo que haces, princesa. Quedo en tus manos, muerta de miedo. Desde ahora serás Dama Elara, la dama de compañía de la princesa Corina, y pobre de quien se oponga. Felicidades, dama. No te fallaré, mi princesa. Habrá que hacerte un vestido. Pasa, pasa y siéntate, hija mía. Todavía estoy esperando una explicación por tu ausencia en la recepción, hija. El príncipe Belerofonte, un invitado tan distinguido, merece un poco de cortesía, ¿no te parece? Padre, ya os he dicho que me sentía indispuesta. No había necesidad de que el príncipe Belerofonte fuera testigo de mis malestares. Indispuesta. Siempre hay una excusa, ¿verdad, hija? Me viene a la cabeza un viejo mito griego, la historia de Pandora. Un relato muy ilustrativo. Cuando Zeus quiso castigar a la humanidad, decidió crear a la mujer perfecta. Y claro, ordenó al resto de olímpicos que le dieran dones. Hefesto modeló su cuerpo como el de una diosa, tan tentador como una fruta prohibida. Atenea le dio la mayor destreza en las artes manuales para que supiera distraerse con labores propias sin meterse en líos. Apolo, una voz armónica y melodiosa, ideal para cantar nanas o susurrar cumplidos. Afrodita, el poder de la seducción, que siempre es útil para manipular. Hermes, astuto como él solo, le otorgó el don de la elocuencia, pero también el poder de las mentiras, el cinismo y un espíritu voluble, para que nunca supieras a qué atenerte. Así, sucesivamente, hasta que llegó el turno del propio Zeus, que, para rematar la faena, le otorgó una curiosidad insana y una ánfora sellada que contenía todos los males y tormentos del mundo, la esencia pura del caos. Pandora, le dijo el gran Zeus con su voz de trueno, serás la guardiana del ánfora maldita. Jamás se te ocurra abrirla, ¿queda claro? Ahora ve y muestra tus dones a la humanidad. Y en cuanto la muy inconsciente salió del Olimpo, por simple curiosidad, ¡zas!, rompió el sello
abrió el ánfora y derramó la esencia del caos por el mundo entero. Se dice que todavía resuenan sus palabras, llenas de victimismo. Es que no me he dado cuenta. Es que no me he dado cuenta. ¡Qué cuento tan conveniente, padre! ¡Qué relato tan bien hilado para justificar la incapacidad masculina! Una invención griega, como tantas otras, para eludir la responsabilidad de vuestros propios errores. Siempre es la mujer, ¿verdad? La curiosa, la desobediente, la voluble. ¡Qué fácil es culparla! Los griegos tratan a la mujer como basura. En Licia, las mujeres son la fuerza, la sabiduría. Las madres son la raíz de nuestro linaje y de nuestra fortaleza. Lo que tú digas. Es inútil discutir con la terquedad, Licia. Algún día lo entenderás. Sabes que este Nevea me daría la razón. Este Nevea no está porque se la vendiste a un griego como si fuera una mula o una cabra. Me la quitaste, vendiste a mi hermana, y me vas a vender a mí sin consultármelo siquiera. Que sepas que voy a decretar 9 días de festividades y juegos deportivos para honrar a nuestro egregio invitado. La princesa Corina, del linaje de los Eólidas, tiene audiencia para la ratificación del nombramiento de su dama de confianza. Por fin te has decidido a tomar una dama que te asista. Sé que te conozco, pero no te ubico entre las grandes familias Aristoi. ¿Quién eres? Habla, doncella. Es que no tengo sangre noble. Soy Elara, mi rey, una de las oficiales de cocina de palacio. Es Elara, mi señor, una administradora capaz y una organizadora envidiable, a pesar de su rango. ¿Qué significa esto, Corina? ¿Es una broma? ¿Una nueva muestra de tu rebeldía para cuestionar mi autoridad? Ya era hora de que alguien metiera en cintura a esa princesa malcriada. No es una broma, tío Glauco, mi rey. Elara es la persona en la que más confío. Está sobradamente probado que ha cuidado y protegido a todos los nietos de Sísifo, incluyéndome a mí. Deseo que sea mi asistente, mi voz en la corte y la única persona autorizada a tratar mis asuntos. Si he de tener una sombra, elijo una que no lleve un puñal escondido. Esta es la voluntad de una eólida, una nieta de Sísifo, y yo la respeto. ¿Alguien tiene algo que alegar en contra? Entonces, si no es una broma, no tengo nada que objetar. De pie, mujer. Si vas a servir a mi sobrina, no quiero verte arrastrándote. Bienvenida a mi casa y al servicio oficial de mi familia, Dama Elara. Si mi sobrina confía en ti, yo también lo haré. Dadle un sello de intendencia y la fíbula de plata de los servidores de confianza. Gracias.
Muchas gracias, mi rey. Juro que no fallaré en mi cometido. Así que ya está todo arreglado. ¡Largo de aquí! ¡Qué ocurrencia! Tiene las agallas de su abuelo y de su padre. Venga, un descanso para comer algo y que traigan vino. Lo has hecho muy bien. Se me va a parar el corazón. No deberías enfrentarte tan abiertamente a la corte. Hablé previamente con el Lavajetas y contábamos con su apoyo. Jugábamos sobre seguro. Así que tranquilízate y respira hondo. Mientras sepamos manejar a tío Glauco, no hay nada que puedan hacer. Les toca lidiar con esta princesa huérfana malcriada.